Hola, buenas noches. Mi nombre es Liz Becerra Romero. Estoy cursando la maestría en innovación docente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en la educación y vamos a hablar del humanismo. ¿Por qué menciono que es tan importante? Pues porque en la actualidad en la educación se necesita trabajar desde un enfoque humanista. ¿A qué me refiero? A que los alumnos necesitan trabajar de la mano de los valores y de hábitos. ¿Por qué? Porque ahora los profesores estamos más enfocados y nuestros esfuerzos se dirigen más a corregir conductas más que a enseñar. Porque los alumnos ahora necesitan trabajar desde la inclusividad, que promuevan prácticas resilientes, que sean conscientes del cuidado del medio ambiente, del cuidado social, que sean capaces de reflexionar, que sean personas activas, que trabajen sus fortalezas, que identifiquen sus debilidades y sean capaces de enfrentar y resolver conflictos en la escuela y fuera de ellas. Bueno, pues el humanismo es una corriente filosófica que surgió en Europa en el siglo XIV y su principal enfoque fue la práctica y el entendimiento de los valores, considerándolos universales y propios del ser humano, considerando que el ser humano busca su felicidad y su autorrealización. Pues ahora vamos a hablar de los autores del humanismo. Principalmente quiero hablar y mencionar a Abraham Maslow. Él es un psicólogo humanista y pues se reconoce por su pirámide de Maslow, que es las necesidades básicas para alcanzar el máximo potencial de las personas. Ahora vamos a hablar de Carl Rogers. Él es uno de los principales exponentes del humanismo. También Erich Fromm, y él es un filósofo humanista, además de un psicólogo social. Vamos a hablar de Fritz Perls, y él es un creador de la terapia Gestalt. Viktor Frankl se centra en la búsqueda del ser humano como el sentido de una fuerza total y además menciona mucho el aspecto de la resiliencia y de la motivación humana. En la educación, el estudiante se concibe como el protagonista total de su aprendizaje, además de que es el responsable de lo que aprende, cómo lo aprende, buscando siempre el equilibrio entre su mente y sus sentimientos. En el humanismo se considera al estudiante como un sujeto consciente, libre y racional. Ahora vamos a hablar del papel tan importante que es del profesor. El papel del profesor se centra principalmente en el saber hacer, saber ser y saber convivir de los estudiantes. El papel del profesor es guiar a los estudiantes, además de crear situaciones donde el estudiante sea una persona activa, que sea reflexiva, participativa y que además aprenda a resolver situaciones enfocándonos o motivados a través de los valores. El vínculo entre el profesor y el estudiante debe de ser con efectividad y empatía y siempre con respeto. Un docente humanista siempre va a ser reflexivo de su trabajo, de su práctica docente. Además, siempre va a buscar la innovación para mejorar esta práctica y poder ofrecer situaciones motivantes para los alumnos. El aprendizaje en el humanismo se produce donde la motivación está siempre presente, donde las emociones y los sentimientos son esenciales para el aprendizaje. El aprendizaje del estudiante siempre va a partir de él mismo, desde su conciencia, su libertad y la capacidad de comprender. La importancia de la resolución de los problemas es súper esencial, enfrentar situaciones de la vida real, siempre mediante unas cualidades que son morales y éticas, porque a través del humanismo se promueven los valores como el respeto, la empatía hacia situaciones de la vida social, y las soluciones siempre buscan el bien común. Bueno, pues para cerrar este tema quiero mencionar que el humanismo va a posicionar al ser humano como el centro del universo, como un ser libre y racional. El interés del humanismo en la educación es formar la personalidad del ser humano, del ser y su realización como
un ser humano como el centro de la educación. Un estudiante que sea capaz de pensar, de sentir, de actuar y desarrollarse como persona, siempre buscando su autorrealización y recordando que es acompañado de sus valores, buenos hábitos, buena conducta. El humanismo que necesitan actualmente las escuelas son alumnos es formar alumnos que sean capaces de entender la razón del ser, de existir y que caminen mediante la motivación intrínseca, no extrínseca. Su motivación debe partir de adentro, que no sea por una calificación, sino que comprendan el por qué estudiar, el por qué aprender y por qué saber ser y saber hacer. Y pues bueno, un maestro humanista debe de siempre ser guía y portar situaciones que desarrollen al alumno y que motiven y estimulen las habilidades, sus conocimientos, sus valores, sus destrezas, sus actitudes y que esto lo va a acompañar siempre, siempre a lo largo de su vida y no nada más en la escuela. Un profesor tiene un papel muy, muy importante que es preparar personas que formen parte de una sociedad tan cambiante, pero siempre, como lo menciono, portando y actuando mediante valores, empatía y que además sean capaces de respetar la diversidad y sean inclusivos. Bueno, pues entonces para poder cambiar esta realidad en la que estamos enfrentando mediante el humanismo, pues debemos de partir desde las motivaciones personales con una solución para todos mediante los valores y vamos a excluir la violencia ante todo. Bueno, por mi parte es todo, me despido, mi nombre es Liz Becerra Romero